Televisa presenta. Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hablaremos sobre los celtales. Conoce mucho acerca de ellos, así que quédate hasta el final del video. Como punto número 1 tenemos la población. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, la población celtal ascendió a 433.006 personas, que representa el 37.93% de la población indígena del estado. Su tasa de crecimiento se ha reducido a 0.01% en la última década. Ha mantenido una fuerte movilidad migratoria hacia la depresión central y a la selva lacandona, así como al interior del país y a los Estados Unidos. En tanto, hacia el Soconusco ha decaído considerablemente. El 49.4% son hombres y el 50.6% son mujeres. Los celtales son el grupo étnico más grande ubicado en una región montañosa localizada en Chiapas y algunas partes del sur de Tabasco, específicamente en la región de Los Ríos. Son uno de los muchos grupos étnicos que descienden de los mayas, conservando una lengua que pertenece a la rama este del grupo lingüístico de esta misma cultura. La mayoría de la etnia celtal vive en comunidades dentro de 20 municipios distintos. La mayoría vive de la agricultura y de vender artesanías, generalmente textiles. No obstante, muchos trabajan por un salario para enfrentar las necesidades familiares. Pues eso es lo más relevante que podemos destacar sobre la población celtal. Así que vamos a seguir conociendo mucho más esta cultura, esta región que se caracteriza por muchas cosas. Seguimos hablando sobre los celtales. Como segundo punto tenemos sus rasgos culturales. La lengua celtal pertenece al grupo lingüístico maya totonaca. Ha sido una de las más difundidas por el número de hablantes. Más del 69.6% de los hombres hablan español, en tanto las mujeres solamente el 53.7%. Las religiones evangélicas se han estado extendiendo ampliamente en estas localidades, por lo que más del 29.1% son evangélicos, lo que ha generado conflictos de tipo religioso en su comunidad, porque están asociados a rituales y creencias católico-paganas, según los usos y costumbres vigentes. Aunado a su filiación ideológica de varias localidades a favor del Eslen, han sufrido expulsiones y persecuciones, obligándolos a abandonar sus tierras y pasar a formar parte de los desplazados, o bien como colonos de la selva lacandona. Además, tenemos que destacar sus creencias religiosas, que son una mezcla de las enseñanzas prehispánicas con las de la Iglesia Católica. O sea que mezclan lo que los antepasados de ellos les dijeron sobre cualquier otra cosa religiosa con la religión católica actual que se nos vino a enseñar después de la colonización de los españoles. Asimismo, tenemos muchas otras religiones creencias en la parte de estas creencias religiosas sobre los celtales. Existe también lo que es el sincretismo. Así en las comunidades se encuentran al sacerdote católico que preside la Eucaristía diaria, o sea, como cualquier lugar, cualquier parroquia, etcétera, etcétera. Las fiestas de los santos patronales, los bautizos y matrimonios, pero también se encuentran los chamanes, los que practican la brujería, los rezanderos y curanderos, o sea, practican lo que es la medicina tradicional. Asimismo, los celtales creen en el equilibrio de lo natural, hombre y naturaleza. De igual manera con lo sobrenatural, lo mágico y lo místico. Así, por ejemplo, la enfermedad puede ser un caso de falta de armonía entre la persona y el mundo o lo sobrenatural, o por brujería. Cuando a alguien le causa daño a otra persona por medio de un maleficio, para restaurar esa armonía usan la medicina natural, con plantas y también los rituales que nunca deben faltar. Ahora vamos a hablar sobre rasgos antropológicos.
Físicamente, como los mayas, los celtales son bajos de estatura. Los hombres llegan a medir hasta 1.60 metros y en cuanto a las mujeres 1.40 metros en promedio. Su complexión es delgada, con fibrosos músculos. A pesar de la delgadez de su figura, tienen la habilidad para cargar hasta 45 kilos en bultos durante todo el día, subiendo y bajando cerros sin fatigarse. Su cabello es negro, lacio y grueso. Las canas y la calvicie son poco comunes entre ellos. La vellosidad es casi nula. El 99% de ellos tiene el tipo sanguíneo O, condición que se le atribuye a la ausencia de mezcla racial entre todos ellos. Así que ellos se parecen mucho a los mayas. Ahora hablaremos sobre patrones de asentamiento. Todas las comunidades tienen un pueblo principal y un cierto número de caseríos llamados parajes que se encuentran esparcidos en todo el municipio. El pueblo es el centro político, religioso y comercial de la comunidad. Allí se encuentran las autoridades municipales, la iglesia, la escuela y los establecimientos comerciales. El centro del pueblo está dividido en dos secciones llamadas barrios por los ladinos y calpules por los indios. Cada barrio tiene sus propias autoridades y su santo patrón. La función de principal del calpul no solo es política o religiosa, sino social. Al regular el matrimonio, la endogamia prevaleció mucho tiempo, que últimamente ha perdido mucha rigidez. Así que los patrones de asentamiento simplemente son división entre los pueblos celtales. Así cada uno tiene su propia función y rol social. Su origen en Chiapas es muy remoto. Comienzan a asentarse en los altos de Chiapas entre el 500 y 750 a.C. y a partir del año 1200 después de Cristo se da la diferenciación de lengua y región como parte del patrón de asentamiento variado entre los tzotziles y los celtales. Ahora hablaremos de la organización política y religiosa. El modelo de organización política y religiosa de este pueblo es de un gobierno de dos grupos de autoridades cuyas actividades están interrelacionadas. El primer grupo está formado por miembros del cabildo y ayuntamiento y controlan los asuntos políticos de la comunidad. El ayuntamiento mantiene la relación entre el gobierno local y las autoridades nacionales. El presidente municipal y las autoridades intermedias son designados por elección popular y ratificadas por el Congreso del Estado. El secretario es quien le sigue en la autoridad y debe ser un ladino sin excepción alguna, porque sus responsabilidades requieren de buen conocimiento del español, así como destreza asuntos administrativos de los cuales los indios normalmente carecen o no tienen. Después de él están el regidor, el síndico, el alcalde, comandante de policía y los policías. Al lado de estas autoridades, los indios tienen como su propio sistema de gobierno, que en muchos lugares opera de manera permanente. El municipio de Oshchuk está dividido en dos calpules. Cada uno es una especie de hermandad que está bajo la supervisión de los ancianos, que tienen un profundo conocimiento y que gozan de gran prestigio. Este calpul tiene su propio santo patrón, que se venera con fiestas oficiales y ceremonias durante todo el año. Le integran los siguientes funcionarios: un catinab, jefe supremo de todo el calpul;
un Okil Kabil, que es los pies en manos del primero, es decir, su secretario. 2 Drunubiles, grandes pulseadores o curanderos. Un alcalde que usa bastón de mando. 2 Cormales o gobernadores, que también usan bastones de mando. Y 4 Tules o regidores. Los últimos 4 cargos se obtienen por riguroso escalafón, siendo soltero que se le asigna como mayordomo de la iglesia. Después de casarse es normal que se le asigne capitán, quien será el responsable de la fiesta de los santos menores. Los que portan bastón de mando, su deber es comunicar a cada uno de los parajes las órdenes del ayuntamiento o de los jefes supremos del Calpul. Los cargos del Zunibil para arriba son de carácter sagrado y por lo tanto se les concede a personas con conocimientos especiales, de reconocido prestigio moral y de amplia experiencia en el reinal de la iglesia y en las ceremonias semipaganas que se practican en las cuevas, manantiales y montañas especiales. En cuanto a la organización de la religión celtal, es un sincretismo de elementos autóctonos y católicos. Muchos festivales y ceremonias se asocian con los días dedicados a los santos, organizados por mecenas denominadas mayordomos y sus respectivos asistentes llamados alferes. Los mayordomos encargados de las ceremonias son también líderes en otros asuntos seculares. Estos rituales corresponden a un ciclo anual. El chamanismo y las prácticas mágicas aún prevalecen. La cosmología celtal está ubicada en el concepto de la interpretación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y cómo estos interactúan con la comunidad, el mundo y lo sobrenatural. Esto tiene una fundamental implicación en la medicina tradicional en la cultura celtal, la cual es importante por ser la primera fuente de tratamiento por la mayoría de los celtales y debido a la falta de facilidades médicas modernas. Generalmente es la única fuente. Esta cosmología atribuye elementos religiosos y mágicos, las causas de la enfermedad y la salud. La enfermedad puede ser atribuida al rompimiento de reglas sociales y es entonces una sanción impuesta por los dioses o santos. También puede ser imputada a la brujería realizada por alguien que busca causar algún tipo de daño. Para contrarrestar las enfermedades existen rituales muy variados por cada ocasión. Estos padecimientos son considerados como carencias de armonía en la persona o de la persona con relación al mundo o lo sobrenatural, por lo que la sanación se enfoca en restaurar este equilibrio. Ahora hablaremos sobre organización social. En la actualidad, el sistema de parentesco se divide en clanes patrilineales. En algunos casos, el nombre del clan es de origen español, mientras que el nombre del linaje es de origen autóctono. En los Chuk hay 6 clanes. Los 2 primeros son grandes, ya que el clan Gómez tiene 37 linajes y el Santis 39. Juan Gómez Nich pertenece al clan Gómez y al linaje Nich. Esta característica especial de los nombres indígenas recibe el nombre de Yolchich, que significa el nombre de la cabeza. En las comunidades más aculturadas, este sistema tiende a desaparecer y a ser sustituido por el sistema bilateral o bilateral, característico de la sociedad ladina. Socialmente, también los celtales se organizan en pueblos o caseríos, sede de las autoridades políticas y religiosas, principales centros comerciales y con su propio dialecto, cultura y vestimenta. Estas comunidades a su vez se dividen en 2 o más barrios, que pueden ser dependientes o tener autoridad local e incluso su propio santo patrón.
Las autoridades están formadas por el ayuntamiento constitucional, municipal y los principales, ajustándose al sistema político del Estado. Está conformada por pequeñas familias, distribuidas en todo el territorio, donde conviven en viviendas unifamiliares los padres junto con sus hijos. La figura principal es la del padre. Su principal función es velar por el bienestar del grupo familiar junto con la madre. Se dedica al cuidado y al cultivo de las tierras recíprocamente. En tiempos de preparación de tierras y siembras, se apoyan entre sí formando pequeños grupos de trabajo, igual durante la cosecha. En el área urbana, la vida comunitaria gira alrededor del centro ceremonial, donde es la iglesia, capilla y cabecera del municipio. El resto de la población habita en parajes distribuidas o zonas rurales de la comunidad. En cuanto a las autoridades político-religiosas, la comunidad se rige por el Consejo Constitucional, el Consejo Regional y los principales. Los cargos religiosos eran ocupados solo por alfereces y los mayordomos. En la estructura básica de la familia nuclear, aunque también es posible encontrar familias extensas de hasta 3 generaciones en una misma vivienda, se maneja mediante el sistema patriarcal, en el que el varón es el jefe y quien hereda todas las tierras y los bienes de esa misma familia o el mismo linaje. Ahora vamos a hablar sobre economía. El derecho de propiedad varía según el grado de aculturación alcanzada por cada comunidad. Existen derechos fijos de propiedad familiar inmediata. Como este linaje es patrilineal, una mujer no se toma en cuenta cuando la herencia pues es repartida. En casi todas las comunidades hay tierras ejidales que son administradas por el comité de ejidal de cada municipio y se consideran que de propiedad comunal porque no pueden enajenarse o no pueden alojarse allí. La propiedad individual es la forma más generalizada a ese nivel. El concepto de linaje desaparece y la única conexión reconocida es la relación padre e hijo, que ha generado el minifundismo por el crecimiento demográfico. O sea que en este momento la comunidad celtal baja a las mujeres en un estatus más bajo al de los hombres, o sea, más prioridad a los hombres. En cuanto a sus actividades económicas más representativas, podemos destacar la agricultura, que es la actividad económica básica de los pueblos celtales. Los cultivos mesoamericanos tradicionales, tales como son pues el maíz, los frijoles, calabacín y chile son los más importantes, pero otras variedades de cultivos tales como el trigo, camote, yuca, algodón y algunas frutas, otros vegetales y café también son cultivados. Entre los animales domésticos que se crían se encuentran los cerdos, burros, ganado y aves de corral. Aquellos celtales que viven en villas más grandes tienden a especializarse en la producción de ganado, donde los excedentes son comercializados en el sistema del mercado regional. Ese sistema está relacionado con el amplio sistema económico mexicano. Las artesanías consisten mayormente en textiles tejidos y decorados con tradicionales diseños mayas. Para las mujeres, el artículo de uso común es el huipil. Las blusas, manteles y servilletas son utilizados en la casa o vendidos. Los mejores textiles provienen de Tenejapa, Panteló, Lazairán y Chenaló. No obstante, para muchos celtales el ingreso de estos productos agrícolas y artesanales no es suficiente para sus familias, por lo que tienen que seguir trabajando.
continuamos con vida doméstica de los celtales. Como punto número 1, la familia es la que controla todos los asuntos relacionados con la producción y el consumo. O bien, la familia es la que produce los alimentos y la misma que elabora los alimentos. El jefe de la casa ayuda con su esposa y otros miembros de su familia a cuidar de las siembras y produce los alimentos básicos que cosecha. Tal es el ejemplo del café, maíz, el frijol y entre otros recursos que ellos emplean para su buen consumo. La siembra y el cuidado de la milpa, el corte y el traslado de leña son trabajos exclusivos de los hombres. O sea, todo trabajo pesado es para los hombres. Igual el cuidar de los animales domésticos que ellos tienen, tales como borregos, ganado, entre otros animales que ellos ya domesticaron. Las mujeres en este caso pueden hacerlo, pero cuando ahora sí los hombres están ocupados en otros lugares o en otro algo que ellos están haciendo y que no pueda. También las mujeres pueden acarrear aguas de los ríos o manantiales y todo eso. La cocina y el aseo de la ropa, el hilado, el tejido, la costura, el bordado y la fabricación de cerámica son obligaciones que realizan las mujeres, principalmente por ser algo menos pesado, algo menos pues que no requiere fuerza física o que no requiere algo para que ellas no puedan lastimarse. Entonces, en ese caso, la manufactura de artículos de palma, petates, sombreros, así como los artículos de lana, piedra y cuero son tareas de los hombres. Entonces, hay una diferenciación social entre lo que el hombre puede hacer y lo que la mujer puede hacer en el caso de los celtales. Ahora vamos a hablar sobre la lengua celtal. El celtal o celtal es una lengua mayense, hablada principalmente en los altos de Chiapas, por los pueblos de la etnia celtal. Forma junto con el tzotzil, también hablado en territorio chiapaneco, y del cual se separó hace unos 1400 años, un subgrupo dentro de la familia lingüística maya. Las lenguas tzotzil y celtal estrechamente están emparentadas. Pertenecen a la familia lingüística maya y forman un subgrupo dentro de esta familia. Las comunidades hablantes de tzotzil y celtal se pueden clasificar en las tierras bajas y de las tierras altas. El Baship-op o celtal se habla en el estado de Chiapas. Pertenece a la familia maya. Su lengua hermana más cercana es el tzotzil. Actualmente cuenta con una norma de escritura ya publicada. En 2010 se registraron 474.298 hablantes. Se considera que la Baship-op, una lengua con riesgo no inmediato de desaparición. Abajo demuestran las 4 variantes del celtal con sus respectivos autodenominaciones. Desde hace 50 años más o menos, los indígenas de Chiapas comenzaron a identificarse por la lengua materna, el celtal, estrechamente emparentadas con el tzotzil. Pertenecen a la familia lingüística maya y forman un subgrupo. Hasta la fecha constituyen una sola área lingüística y conservan un estrecho vínculo con las lenguas del grupo cholano, chol, chontal de Tabasco y chortí, y con las del grupo chujano, tojolabal y chuj, de acuerdo con Kaufman, 1969. Cada municipio habla un dialecto diferente del celtal
y tal vez esta sea una de las razones por las que se ha detenido el proceso de estandarización de la ortografía y la gramática de la lengua escrita en estos municipios, tales como es el Celtal. Durante todo el siglo XX se vivió la mayor expansión y modernización de la educación indígena, pero estas políticas curriculares han ignorado algo importante: la cultura, la historia y la pedagogía comunitaria e indígena, de manera de lo que se conoce como educación bilingüe intercultural. Es una paradoja. Existen aproximadamente 280.000 hablantes del Huaxilca, lengua originaria celtalteca, cuyo vocablo quiere decir palabra verdadera o legítima. El celtal es una lengua maya y no posee variaciones dialectales, por lo general que sus hablantes intercomunidades pueden entenderse fácilmente. Los ancianos por lo general hablan solo celtal, mientras que la mayoría de los jóvenes y niños son bilingües, o sea que también dominan el español. Ahora hablaremos sobre gastronomía celtal. Los platos típicos de la población celtal están elaborados con maíz. Preparan gran variedad de platillos como son las tortillas, tamales y galletas. Todos los días las mujeres desgranan y muelen el grano para preparar los alimentos. El frijol y el chile tampoco faltan en la dieta vegetariana de los pueblos indígenas, junto a algunas frutas, verduras y vegetales cultivados en sus conucos, huertos o que crecen en forma silvestre en el campo. Las bebidas típicas son el atole agrio, el chilim y el chilá, piña y melao. Para endulzar los alimentos utilizan la miel de caña de azúcar o melao. Se invita entonces a todo esto. Sus platos que más preparan son crema de calabaza, chalupas, coletas, asado de puerco, pan de elote, agua de frutas típicas de la región. En Chiapas el maíz se come en una variedad de platos. Los más conocidos son los tamales, el atol, el pinole, el pozol y por supuesto tortillas. La raíz de maíz se usa como medicina también tradicional y se puede tomar como un té para los riñones. Los trozos de maíz verde se chupan como un bocado dulce. Entonces, cuando el maíz es tierno puede cocinarse en atole, una bebida, tostarse, hervirse o prepararse como tamales dulces o regulares. Estos son alimentos típicos de la región celtal. Este maíz joven se llama xovil en el celtal hablado en la aldea de Tenejapa. Los tamales tradicionales se preparan con frijoles molidos, llamados pats en el idioma celtal. Por lo general están preparados para las ceremonias tradicionales y por el propio consumo. Cuando es temprano en la temporada de maíz se pueden preparar tamales, los tamales de bola en forma de bola. Se pueden preparar con muchos ingredientes, incluidas carnes como pollo o cerdo. Las hojas de maíz se utilizan para envolver los tamales para cocinar al vapor. El atole agrio con un tipo de gachas se prepara para cualquier celebraciones regionales y nacionales, como el Día de Todos los Santos, que se celebra a principios de noviembre. En estos días es el aumento del maíz tierno temprano y es costumbre preparar atole de este maíz. Estos alimentos son parte de las tradiciones regionales que pertenecen a su cultura, una herencia de los antepasados. Como el maíz, el chile sigue siendo proveniente de los mayas. Costumbres y tradiciones. Las comunidades textales se aferran a sus creencias y luchan por preservar la memoria e identidad de sus antepasados. Su cosmovisión aún se dirige por el calendario maya y realizan los rituales de fertilidad al comienzo y final de cada ciclo del crecimiento para pedir una buena cosecha y para agradecer a la tierra por sus productos. Han adoptado las costumbres cristianas, pero sin desligarlas de sus orígenes, mediante las celebraciones anuales que se organizan en honor a los santos patrones de cada comunidad. Para cada celebración, los techales eligen a un grupo
de representantes que serán los encargados de organizar y realizar las tareas o rituales específicos. Entre ellos están los rezadores o Taktiknai, los alcaldes, mayordomos y alféreces. Una de las fiestas emblemáticas es el carnaval de Tenajapac y Okchuk. Se realiza el baile del toro. Un joven se disfraza de toro que representa la lucha por la vida entre los hombres y es perseguido por los pobladores y visitantes mientras lo gritan, burlan e insultan. El último día simulan su ejecución y comen carne de toro verdadero. No pueden faltar la música y las danzas en cada festival. Los hombres con su traje típico, camisa manga larga blanca, ruana larga hasta las rodillas, calzón corto rojo y cortisas de cuero, analizan las fiestas con instrumentos de cuerda y viento. Tenejapa y Okchuk comparten con otros pueblos de los Altos la recreación de la imagen del toro como personaje central de la fiesta de carnaval que se celebra al final de febrero. Se festeja el fin de año viejo y al inicio de la nueva cosecha. Los personajes de carnaval se dedican toda una semana a burlar lo establecido, comenzando por la identidad de los hombres que se transforman en maruchas, marías, vestidos con ropa de mujer. Mientras tanto, ellas se ocupan de quitarles la sed con pro, todos sentadas en hileras circulares en la plaza. Los participantes del carnaval rompen con la norma, gritan, corretean y bromean con las palabras obscenas. Las clasificaciones se establecen según una lógica del sentido comunitario. El cuerpo se torna grotesco a través de una identidad dual hombre-mujer. La falta es tolerada mientras la dura la falsa. En la Iglesia Católica y cree un parentesco ritual a través del compadrazgo. Los problemas políticos religiosos en las comunidades aledañas, particularmente en el municipio Tzotzil de Chamula, han provocado la inmigración de indígenas que se han asentado la periferia de la ciudad de San Cristóbal. La mayoría son de San Juan Chamula, pero también de Okchuk, Sinacantán, Tenajapac, Chuclitán y Monoctic. Artesanía. Dentro del mercado regional, cada comunidad tiene una especialidad en la manufactura de artesanía. Los chamulas fabrican muebles de madera, los larizanes tejen en bolsas de red, los sinacantecos son comerciantes de sal, los amanterán fabrican objetos de cerámica y las mujeres de Aconectango elaboran primorosos bordados. Entre las artesanías destacadas la elaboración de tejidos en la tela de la cintura con diseños tradicionales mayas, en la que las mujeres elaboran julipes, camisas y servilletas para uso propio o para su venta. Sobresalen los textiles de Tenajapa, Platejot, Laraizac y Chenajop. En Chamula las mujeres elaboran chamarras de lana y en Sinacantán pochos de hilo primordialmente bordados. La actividad textil es la más destacada y destacable. Los tejidos y decorados y elaborados en telar de cintura con símbolos mayas tradicionales como el rombo, representación del cosmo, son los más reconocidos. Estos se usan tanto para comercializar como para su uso cotidiano. Las mujeres también elaboran su propio julipic, bolsas, servilletas, manteles y cojines. El trabajo es tan laborioso. Un julipic artístico lleva por lo menos 6 meses de trabajo diario en telar de cintura. Que este arte se ha ido abandonando poco a poco ante la falta de recursos para el material y la incertidumbre de un mercado directo entre las artesanas de las comunidades y los usuarios.
Algunas familias textiles se ganan la vida con la producción artesanal, cerámica de Amatenango, bordados en Aguatenango y Palmaja, y tejidos de Tenejapac. Los niños y hombres de las comunidades también participan en trabajos asalariados, realizando trabajos agrícolas o de construcción. Cientos de familias textiles han seguido los valles de ríos y las carreteras hacia el bosque Lacandón en busca de tierras para cultivar. Las artesanías y el arte popular en Chiapas está más representado por la fabricación de cerámicas, textiles y productos de ámbar, aunque también son importantes otras artesanías como las que trabajan con madera, cuero y piedra. El estado es uno de los principales productores de artesanías de México y la mayoría de los artesanos son mujeres indígenas que dominan la producción de cerámica y textiles. La fabricación de artesanías se ha vuelto económica y socialmente importante en el estado, especialmente desde la cadena de 1980, con el aumento del mercado turístico y las cooperativas de artesanos y otras organizaciones. Por lo general, estos artículos no pueden competir con productos fabricados comercialmente, sino que se venden por su valor cultural y principalmente en San Cristóbal de las Casas. Origen del nombre. Los textiles se llaman a sí mismos como Huiquic-Actel, hombres trabajadores. Ambos hablan el Fatzilquehop o lengua verdadera o legítima. El vocablo tzotzil deriva del Xochitl, que significa hombre murciélago. Se cuenta que los antepasados de los sinacantecos hallaron un murciélago en aquella vega y lo tomaron por Dios. Los tzotziles y los textiles son dos grupos mayenses emparentados entre sí que, junto con los tojocabales, habitan la región de los Altos de Chiapas y algunos municipios del área continental. Los textiles son descendientes de los antiguos mayas, quienes fueron una de las más tempranas y extensas culturas de la Mesoamericana. Este grupo dejó a su paso un gran número de sitios arqueológicos como Tikal y Palenque. Además, el conjunto lingüístico maya es uno de los más grandes dentro de las lenguas americanas, dividiéndose en huasteco, yucateco, maya occidental y oriental. La civilización maya llegó a los subclimas en el periodo clásico respectivo de la cronológica mesoamericana. Sin embargo, del 900 al 1200 después de Cristo, cayó en una etapa de decadencia. Ya para el siglo XV casi todas las ciudades se encontraban abandonadas y actualmente todavía no se conocen los motivos del colapso de la civilización maya. Desde ese momento en adelante, las personas que hablaban lenguas mayas se agrupaban formando culturas diversas de las lenguas vinculadas entre sí. Los españoles conquistaron el territorio maya a mediados del siglo XVI, incluyendo lo que actualmente es el estado de Chiapas, México. Fundaron la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la cual estaba al borde del territorio textil, y sometieron a los indígenas al sistema de economía, obligándolos a pagar tributo. Desde los periodos colonial y postcolonia hasta la Revolución Mexicana, este y otros grupos indígenas fueron forzados a trabajar en minas, molinos y haciendas del Estado a cambio de un sueldo deficiente. Incluso durante el siglo XX, la migración de cultura, movimiento zapatista de 1994, donde participaron los textiles y otras etnias. A mediados del siglo XX, la población del estado y de la zona montañosa creció de manera significativa, por lo que los recursos locales ya no fueron suficientes para el abasto de todos. Entonces, en 1930, muchos textiles junto con otros indígenas y mestizos migraron en la zona montañosa hacia la selva lacandona. Estos inmigrantes llegaron a la jungla para desmontar el bosque y poder cultivar y criar ganado. Actualmente hay grupos textiles en las regiones planas conviviendo con otros grupos indígenas. Los celtales en la actualidad.
Son la etnia indígena más numerosa con 278.577 personas de 5 años o más en el estado de Chiapas que hablan el idioma según el censo de 2000. Un total estimado de 500.000, lo que representa el 34.41% de la población indígena total de Chiapas. Son seguidos por los Tzotzil, maya estrechamente relacionado que también viven en la región de Los Altos cerca de San Cristóbal. El territorio habitual de los celtales se localiza al noroeste y sureste de San Cristóbal en los municipios de San Juan Cancún, Chanal, Oxchuc, Tinejapa, Altamirano, Citalá, Socoltenango, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Amatenango del Valle y Aguacatenango. El territorio celtal está bordeado por el de los Tzotziles al oeste y los Chols al norte, y al noroeste el Tojolabal al sureste. Los celtales en la concentración principal se distinguen más de los ladinos hispanos parlantes, generalmente de la raza mixta, y de los indígenas en las áreas más rurales. Esto se debe principalmente a una historia de opresión socioeconómica y conflicto de las autoridades coloniales, luego estatales y federales. Sin embargo, muchas prácticas celtales han sobrevivido hasta nuestros días debido a la gran cantidad de este grupo frente a los españoles y los ladinos, lo que da cierta cantidad de poder para resistir la aculturación a la cultura europea. Muchas comunidades celtales se rigen bajo un concepto de usos y costumbres que intenta permitir el mantenimiento de las estructuras sociales indígenas tradicionales. Esto es teóricamente respetado a menos que entre en conflicto con los derechos otorgados en la Constitución de México. Sin embargo, ha habido controversia entre el celtal y otros indígenas en cuanto al empoderamiento de las mujeres, con muchas mujeres que sufren una mayor pobreza, niveles más bajos de educación y acceso muy limitado al poder. Un caso reciente involucra a una celtal llamada Cecilia López de Oxchuc, que se registró como precandidato al partido del PAN en 2009, pero cuyo nombre fue eliminado de la lista de los chichimecas. Regularmente en una comunidad, niños, jóvenes y adultos hablan español en un 100%, los ancianos en un 10%. Se comunican entre ellos utilizando siempre su lengua materna, el celtal. Hablan el Batzitkop, lengua verdadera y legítima. Todas las mujeres portan ropa típica que ellas mismas elaboran. Desde muy pequeñas comienzan esta actividad de manera de juego, observando a su madre y a otras personas que lo hacen. A los 13, 14 o 15 años de edad, ellas comienzan haciendo animalitos y ollitas de barro. A los 20 ya pueden hacer piezas más grandes, muchas de ellas ya se venden en productos dependiendo del tamaño. Entonces poco a poco van adquiriendo habilidades por parte de sus antepasados o de sus madres. Celebran diversas fiestas populares, principalmente religiosas, ya que la mayoría de los habitantes son católicos.